En mi casa se compraba el ABC y era el único periódico ilustrado, con profusión, que venía con cierta calidad de elección de los pintores, además de las reproducciones de las obras que allí. Y me enamoré de Picasso inmediatamente. ¿Por qué? Yo creo que había una concomitancia de grafologías. Él hacía una cosa de una manera y yo decía, esta es la manera que a mí me gusta. Había un paralelismo en la interpretación de las formas con el fileteo grueso y con poco esfumato, muy a color plano, quizás a lo mejor un restregado, una cosa muy primaria, muy así, pero con una gran belleza de textura. Y digo, eso es lo que a mí me gusta. Y después, dentro de todo lo que podía, claro, todo esto estaba aparejado con la escuela. Yo iba a la escuela y me decía el profesor, no, esto es así. Y el esto es así es lo primero que contradecía Picasso. Esto no es así, esto es como yo quiero que sea. Ese desdibujo, esa interpretación, esa manera nueva de ver las cosas era la gran fantasía de Picasso. Y sobre todo, insisto, en la grafología. Una manera de desdibujar, una manera de reinterpretar, una manera de retratar y hacer parecidos sin tener nada que ver con el modelo inicial, hasta llegar a la gran revolución que fue el cubismo, donde Picasso nos enseña a que empezar un cuadro, ya sea plenarista, ya sea una cosa de un referente formal, como puede ser un bodegón, como puede ser cualquier cosa de esa, nos enseña a que empecemos en el espacio, que es el cuadro, la medida de la tela, a manchar allí el pretexto que hemos elegido, el paisaje, lo que sea. Y a la medida que ya tengamos este espacio con una cierta cantidad de planos y de fugas y de cosas, nos olvidemos del pretexto y nos dediquemos solo al espacio que hemos elegido. Y terminar allí ese paisaje, ese bodegón, ese tal, sin el referente, con nuestros recuerdos y con nuestras maneras y con nuestras incorporaciones fantásticas que queramos hacer allí, como quitar esto, poner lo otro, subir esto, bajar lo otro. Quito este árbol, quito la pera, me meto un árbol más redondo que me interesa más, ahora lo pongo el cielo de noche, porque lo que va a quedar y lo que vas a afirmar y lo que va a hacer tu prolongación de tu sensibilidad es ese espacio de cuadro, no el pretexto inicial que te hizo elegir para pintar esas cosas. Para que veas cómo es la atracción de este pintor y el respeto. En el año 66 le hice a Manolo Garballo el cartel de la puerta de su exposición en la Económica, una gran cabeza de Picasso, que celebramos su 85 aniversario. Bueno, sigo pintando, sigo tratando de estar, ya una vez que ya confieso de dónde son mi padre y mi madre en la pintura, todos tenemos padre y madre en la pintura, hay siempre influencias. Después ya te sueltas de mano, maduras, haces tus cosas, aunque siguen las concomitancias, sobre todo en el credo artístico y filosófico de Picasso, después ya tiras por otros lados. En los movimientos pictóricos y estilísticos coincido. Yo no he sido nunca pintor abstracto, ni he sido nunca tachista, matérico, siempre he estado enganchado por algún lado a la figuración, aunque eso me hacía estar muy postergado por ser pintor figurativo en los años 60. Ya una vez en Italia, después del arte crítica, después de la poética de un fotograma, después de todas estas cosas, vino una serie de homenajes donde quizás por la lejanía, quizás por la nostalgia, quizás por la libertad de tener acceso a libros prohibidos en España, pues me dio un gran enamoramiento y una gran conciencia sobre la generación del 27, la del 98, toda esa gente que había tenido que ir de España, pero que eran gente formidable, como podía ser Lorca, Hernández, Machado, toda esa generación, Juan Ramón, Rafael Alberti y tal, con la particularidad de que al pintarlos yo ya entré
en la pintura pop. Ya los emblemas característicos de mi pintura pop fue la poética de un fotograma, donde yo cogía un fotograma conocido de cualquier película y entonces después los vestía y los manipulaba poniéndole a otra gente. O la pop también en los objetos, como Miguel Hernández, que tenía una gran bicicleta, el otro tenía un coche antiguo, el otro unas etiquetas, el otro iba incorporando elementos icónicos, figuraciones pop, cosas muy reconocibles, ya digeridas, donde te hacían entrar en el cuadro por una vía mucho más amable que la soledad del observador, viendo un cuadro sin tener ninguna carnada reconocible por donde empezar a leer la totalidad del cuadro. Dentro de ese grupo de cuadros que yo le llamo los homenajes, yo tengo una exposición en Málaga, en la Galería Malaque, el 78. Y ya me habían invitado a la Bienal de Venecia para el 82. Y estaba ahí en el hueco de qué hago, tal. Y entonces pues me lancé lo más libremente a hacer homenaje, los que yo más entrañablemente sentía. Y claro, pues empecé por Picasso. Hice el cuadro de Parade, que está Picasso con un mono. Hay una foto de ellos en la obra de Jean Cocteau, Parade, donde está Picasso pintando el telón de fondo, sentado encima del telón con unas latas de pintura y unos ayudantes. Y eso me inspiró a rehacer ese cuadro que está en la exposición donde lo van a ver ahora. Y en la exposición una serie de dibujos que acompaña a este Parade, que son de diferentes momentos en la vida de Picasso. Un homenaje a Paloma. Estas cosas que dicen, bueno, dibujo, homenaje a Picasso, tal. Sí, ahí siempre el apoyo a la fotografía. Pero sobre todo en estos dibujos, artísticamente no es lo que hay, sino cómo está puesto y cómo está dicho. Y ahí está la lección de Picasso, una mano de lápiz de color fragmentado y una modernidad en los lápices de colores, la utilización de una técnica tan tremendamente primitiva, desde los lápices alpinos que jugamos de niños, hasta ya tener una utilización artística con el lápiz de color llevado con una mano ya más experiente, más sabia, y además con un fundamento mucho más, digamos, incisivo, que es el reflejar a Picasso en diferentes momentos de su vida. Son muy bonitos en estos dibujos los títulos, los argumentos. Pido la paz y la palabra, con aquella frase de Blas de Otero, o otra escogida. Se los dejo para que ustedes lo lean en la exposición y lo degusten más íntimamente. Y la apoteosis final de la exposición es el cuadro de los 4 jinetes del Apocalipsis, que fue uno de los divos de la Bienal de Venecia, donde además de un grupo de amigos y de gente querida, como mis padres, como Félix Grande, Fernando Quiñones, o Concha Piquer, o María Carla, Andrés Segovia, está Picasso también, y en primer plano Elena Domínguez y Rodolfo Valentino se marcan un tangazo espléndido de los 4 jinetes del Apocalipsis, en esa cosa pop de utilizar un fotograma, la poética de un fotograma, que es el de la película Los 4 jinetes del Apocalipsis, sin tocar, en monocolor, y después arroparlo con toda esta apoteosis de gente, de amigos, de conocidos y de gente entrañable. De todas formas, los cuadros explicados se quedan en la mitad. Véanlo y esculquen en ellos y pregunten y miren con el mismo cuadro, que le contestará correctamente bien, quizás más correcto de lo que yo hago. Y ahora, con este año chicano, que yo agradezco muchísimo a la iniciativa de este grupo de amigos que se le ocurrió el hecho de homenajearme por 75 años. Lo estoy pasando también, que me gustaría cumplirlos otra vez. Pero estoy enseñando una serie de obras que estaba
en los anaqueles, que estaba guardada, como los carteles grabados, como estas últimas obras de Chicano Pinta Picasso, donde por mor de este grupo de amigos, la Sociedad Económica de Amigos del País, que me invita a colgar en sus salas, y yo le agradezco muchísimo. Desde aquí, la sala de la Sociedad Económica para los pintores malagueños es una especie de yueca, una especie de rincón donde allí nos tratan excelentemente bien, donde hemos tenido recuerdos de los más líricos, plácidos, complicados. La Sociedad Económica ha sido casi un breviario de nuestra vida, y quién no ha tenido una aventura artística en la Sociedad Económica. Y después la puesta en escena del Centro de Tecnología de la Imagen, que me ha hecho un catálogo y un montaje. Ya venía ese montaje de la exposición anterior de murales, que está en el rectorado todavía, la pueden ustedes ver, y aquí en el catálogo, programas y cosas que lo ha hecho con una devoción y con un buen gusto y una exquisitez y un talento extraordinario.